El doctor Julio César Cueva. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. La Buenos primera días, pregunta cae por su propio peso. Hay un estado de sección, hay una nueva calificación que se le ha dado a estos grupos delincuenciales, son grupos terroristas ya llamados así, conocidos así, calificados así. Pero también hay un nuevo término en los cual los ecuatorianos estamos tratando de asimilar, que es este conflicto interno bélico, no internacional. ¿Cuáles son los alcances jurídicos de este nuevo estado o esta nueva situación, doctor? Gracias por estar en el diálogo de Radio 99. gracias nuevamente. Buenos días. Con todo me da mucho gusto ver que están todos bien. Cuando el presidente de la República, en uso de las atribuciones constitucionales que tiene, declara que estamos en una conmoción interna, un estado bélico no internacional, significa que está hacia el Estado, la estructura del Estado, la existencia misma del Estado como tal, está siendo atacada desde adentro por un enemigo que no es un enemigo extranjero. ¿Ok? Eso es básicamente lo que está diciendo esta expresión y lo que implica es que faculta al gobierno a hacer uso de toda la fuerza legítima que tiene, empleando incluso a las Fuerzas Armadas, que normalmente son las que intervienen en conflictos armados contra el Ecuador desde el exterior, para que pueda participar constitucionalmente dentro del país y acabar con la amenaza que se está viviendo. Pero paralelo a eso, implica también la aplicación de convenios internacionales que tienen que ver con asistencia humanitaria y trato de personas que puedan ser capturadas durante este conflicto bélico, que es lo que ha generado incluso polémica porque veo que hay personas en materia constitucional que dicen no les puedes dar esa calidad porque entonces tienes que aplicar estos convenios. Pero es que aquí lo que tenemos que tener claro los ecuatorianos es que lo que el Estado, lo que está haciendo al declarar esto, es permitiendo que las Fuerzas Armadas tengan y la policía tengan una mayor capacidad de reacción, ¿verdad? Ya no tengan ese miedo que normalmente tienen de hacer uso de las armas, básicamente. No significa, y tienen que tener claro la población esto, que los militares y la policía van a entrar a tumbar puertas Ok. disparando a mansalva, caiga quien caiga. Es que eso no funciona así, porque ni siquiera en una guerra con un país extranjero eso está permitido. Hay ciertas reglas, ¿verdad? Que aquí también se tienen que respetar, que tienen que ver con el derecho humanitario, ¿verdad? Entonces, lo que parece ser que muchos quieren es, no, no les dé esa categoría para que usted les pueda disparar a mansalva. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque muchos quisiéramos que así fuera, eso no es posible porque traería responsabilidades para el gobierno y traería responsabilidades para el Estado como tal. De tal forma que esto lo que significa es primero, y es importantísimo, que ya hay un listado que puede ser ampliado porque el decreto lo dice, de que gente, de grupos que ya están identificados como terroristas y que en consecuencia los militares pueden actuar de una forma un poco más decidida de lo que normalmente hacen cuando hay simplemente un estado de excepción, en donde lo que hacen es patrullar y eso es disuasivo, ¿verdad? Pero jamás y bajo ningún concepto puede entenderse que están habilitados para disparar a mansalva por el solo hecho de que aquí esto es peligroso y dispara para ver quién cae y caiga quien Ok. cae. No funciona Gracias, así. doctor. Voy a dar paso a nuestro director Eduardo Mendoza desde la plataforma. Querido Julio César, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Igualmente, Eduardo, gusto de saludar. Ayer, a todos nos vinieron muchas ideas a la cabeza. Hoy hemos tenido a Andrés Benavides, tuvimos a Patricio Carrillo, tuvimos algunos entrevistados. Y yo te voy a hacer dos preguntas, nada largo. La primera, cogimos un poco de delincuentes ayer, un poco ya si los quieres llamar enemigos, irregulares, como quieras. ¿A dónde los llevas? ¿A la cárcel? ¿De donde se te van a escapar, mi querido Julio César? ¿A dónde los puedes llevar? ¿No? Esa es la primera. Y la segunda, vi a Ramiro Ávila decir que era un error muy grande, leí a Ramiro Ávila declarar estado de guerra o esto de guerra porque le da calidad de combatientes en guerra a delincuentes. Tus criterios al respecto, mi querido amigo. Mira, casualmente me refería a lo que decía Ramiro Ávila y también lo decía creo que Andrés Cervantes, si no me equivoco, que Benavides. no había que esta declaratoria era un error porque le estábamos dando una calidad de combatientes a estas personas que no son combatientes y que además pues adquirían cierto derecho bajo las reglas del derecho humanitario.
Pero es que tenemos que tener claro que nosotros no podemos convertirnos como Estado y como sociedad en salvajes para combatir salvajes. El Estado no puede cometer delitos para prevenir delitos, ¿verdad? Porque entonces imagínense lo que pasaría. Y además porque los ciudadanos tenemos que tener claro esto. Si nosotros amparamos una situación de esta, mañana lo que estamos haciendo es que salga una patrulla de militares, piensen que alguien que está trotando, que está con sus audífonos y una capucha, pues está trotando, que le dicen pare, pero no los escucha porque tiene los audífonos, no los ve porque tiene la capucha. Ah, se está jugando y le disparen y resulta ser que es hijo de cualquiera de nosotros. Eso es lo que está en juego cuando la gente pide, no les den la cantidad de combatientes, no les apliques reglas del derecho humanitario, que los militares salgan a dispararle a cualquiera. No funciona así. El Estado no puede cometer delitos para prevenir o evitar delitos, ni la sociedad ni el Estado pueden convertirse en salvajes para combatir salvajes. Sí, existe un problema. El problema es que lo va a meter preso, que básicamente lo que está haciendo es premiándolo porque los mandas al cuartel general del grupo. Probablemente estos chicos que, por ejemplo, entraron a TC Televisión, la promesa que les hicieron es vas a estar cerca del líder, los que no saben que el líder se les escapó, ¿verdad? Y vas a crecer y ascender en la organización. A las finales si les preguntas te van a decir, no es que ser el bautizo para entrar a la organización. Bueno, el bautizo te va a costar por lo menos 13 años, espero que lo disfrutes, ¿verdad? Pero hay que trabajar con lo que se tiene por lo pronto, ¿verdad? Hasta que estén en las cárceles que el presidente ha ofrecido. Yo no sé quién las va a construir, pero pienso que, y siempre dije, lo que debe haber es una declaratoria de estado de emergencia del sistema carcelario que le permita al gobierno asignar recursos, traer una empresa constructora internacional, tal vez invitada directamente, que sepa de cárceles, que haya construido cárceles, ¿verdad? Porque no es lo mismo las cárceles que puede construir alguien de aquí que no tiene experiencia que las que pueden construir empresas extranjeras que tienen experiencia. ¿Por qué? Porque si tú vas a la penitenciaría, es un bloque de viviendas. Así es. Entonces, si tú tienes un bloque de vivienda, tienes el resultado que tienes, ¿verdad? Entonces, pienso que es correcto lo que ha hecho el presidente, ya los tiene identificados, permite que se amplíe la lista, y las Fuerzas Armadas tienen que actuar con toda la fuerza que tienen. Fíjate que fue tan disuasivo el decreto y sacar a los militares, que creo que anoche pues hubo unas otras escaramuzas, pero se siente un poco más de tranquilidad. Yo lo que sí quisiera pedir es que esto no sea pan para hoy, hambre para mañana, salida de caballo, parada de burro. Ya iniciamos la guerra, el Estado ha respondido como corresponde, ahora le toca continuarla hasta el final. No podemos estar, hoy ya se calmaron las cosas, todo el mundo se guarda, ¿verdad? Me refiero a la policía, a los militares al cuartel, y después de una semana que se escapa otro, volvemos a lo mismo. No, ya iniciaron la guerra, ahora la vamos a terminar. Gracias, Julio César. En la cabina está Luis Salgadillo, Bolo San Martín y también Daniel Solórzano. Adelante. Muchas gracias, Eduardo. Julio César, qué gusto saludarlo. Buenos días. Igualmente, Luisa, un placer. Gracias. Quienes entraron por asalto a TC Televisión y provocaron todo lo que provocaron, terror, no solamente para quienes estaban allí, sino para todos quienes podíamos expectar lo que estaba ocurriendo en vivo y en directo, serán procesados por terrorismo. ¿Podría explicarnos el alcance de aquello, por un lado, y por otro lado, indicarnos si estas personas procesadas por terrorismo pueden acogerse a medidas sustitutivas o de otro orden? Básicamente el concepto de terrorismo que se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal es cuando una persona o un grupo organizado, ¿verdad?, causa terror, temor en la población, de ahí viene la palabra o la expresión terrorismo, ¿verdad? Y entre aquellas cosas que se hacen para causar terror es, por ejemplo, atacar estructuras importantes como petroleras, eléctricas, incluso habla expresamente de medios de comunicación, ¿verdad? Bueno, esa parte de los medios de comunicación hay que decirlo, entró a raíz de lo que pasó el 30S, en que algunas personas entraron a Ecuador TV, o sea, lo pusieron allá a propósito. Hoy por hoy, mal que bien, ha servido y va a servir para que la Fiscalía, entiendo, hoy, en este momento, debe estar ya instalada en la audiencia de formulación de cargos, procese a estas personas con una pena de 10 a 13 años. No es susceptible de la suspensión de condicional de la pena, de tal manera que si los condenan van a tener que cumplir la pena, y no es susceptible de ninguna medida de reducción de pena, de tal manera que la van a tener que cumplir completa. Está entre aquellos delitos en donde te va a tocar cumplir la pena completa, que es una reforma que, si no me equivoco, entró en vigencia en el 2021. Esto quiere decir entonces que aquí no cabe ningún tipo de interpretaciones de cada uno de los actores de justicia.
Esto lo digo en virtud de que lamentablemente hemos visto cómo muchas personas que cometen todo tipo de delitos entran y salen de prisión más rápido de lo que le cuesta a la policía, a la fuerza pública y ahora a las Fuerzas Armadas capturarlos. Bueno, a ver, hagamos una distinción. Si a ellos los condenan, estamos hablando ya de un proceso y de un juicio, van a tener que cumplir los 10 o 13 años completos. Pero hoy, en esta audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía, con toda seguridad, va a pedir prisión preventiva y el juez va a tener que determinar aquí si les da la prisión preventiva o les da alguna medida no privativa de libertad, como presentarse periódicamente y la salida del país, la prohibición de salir del país. Creería yo que más allá de las circunstancias propias del caso y ante la conmoción social que todo el mundo vio, que es pública y notoria, creería yo que no vamos a encontrar un juez que se atreva a no dictar la prisión preventiva. De tal manera que yo creo que la prisión preventiva está casi que es de cajón, por así decirlo. Ahora, yo lo que también pienso es que, de ser ese el caso, lo que debe de asegurarse es que estén aislados. Porque si no, probablemente a estos chicos, porque si usted se dio cuenta, son unos imberbes los que entraron ahí, a los que probablemente los mandaron de bautizo allá, para finales los matan, para que no digan quién los envió, dónde se organizaron, cómo obtuvieron las armas, porque ojo, entiendo que, por lo menos eso me pareció haber leído en alguna parte, que estas armas han sido armas robadas al ejército del Perú. ¿Okay? Entonces tal vez siguiendo la ruta de las armas podremos saber quién es el proveedor de estas armas ilegales que son robadas en los países vecinos. Entonces estos chicos tienen un riesgo de vida. Eso no significa que eso justifica que no estén presos. No, lo que justifica es que estén presos, pero con las debidas medidas de seguridad para evitar que los puedan matar y en un momento dado puedan incluso hasta colaborar con el Estado. Gracias de mi parte. Bolívar San Martín continúa con sus interrogantes. Compañero. Gracias, Luisa. Te escuché hace un momento, Julio César, y hablaste sí de las armas. Mira, el año pasado, y lo dijimos aquí en la radio, en este panel, se hizo un reportaje interesante en 3 canales ecuatorianos. Uno de ellos fue Coavisa, otro Radio Programas del Perú y un tercero Caracol Noticias en Colombia. Y todos concluían que el armamento que ingresaba al Ecuador venía precisamente de las propias Fuerzas Armadas del Perú. Y a tal extremo llega que ayer la presidenta del Perú, Dina Boluarte, señala que ella va a investigar, o ya mejor dicho, ordenó la investigación, por qué hacen armas del ejército peruano acá en el Ecuador. Entonces, te digo, hay hechos como este, Julio César, como otros de los cuales hemos conversado. Por ejemplo, ojalá que ahora, aprovechando el estado de excepción, ahora sí, pues el Estado, y en este caso el gobierno, tenga el control de las cárceles. ¿Tú crees, Julio César, que tanto en el primer caso como en el segundo pueda tener algún tipo de final o conclusión, pero favorable para nosotros? Bueno, difícil saberlo, pero creo que nunca es tarde para intentarlo. Creo que no solamente respecto de las armas de que vinieron del Perú. No cualquiera fabrica armas y yo creo que lo que hay que hacer es seguir la ruta de las armas, ¿verdad? Cuando agarran un arma cualquiera, un fusil de estos, que puede no ser del ejército peruano o colombiano, esa arma normalmente tiene un registro, tiene un número de serie, tiene una marca. Entonces lo que el Estado ecuatoriano debe hacer es ir al fabricante y preguntar, vea, tengo toda esta lista de armas, ¿cuándo se fabricaron? ¿A quién se las vendieron ustedes? Claro. Y hasta ver en qué momento cayó en manos de quién cayó para saber cuál es la ruta de las armas. Porque aquí hay gente que está haciendo plata, ¿verdad? Los señores de la guerra, vendiéndole armamento a estas personas. Y eso es algo que hay que detener. Respecto al control de las cárceles, mira, el control de las cárceles no pasa solo por infraestructura, pasa por estrictos protocolos para tener un control del personal. Y para poder tener un control de tu personal tienes que darle también seguridad. Los guías penitenciarios, ¿sabes cómo llegan a la penitenciaría? Ajá. Llegan en su carro propio, llegan en moto, llegan en bus. Sí. Fáciles de corromper o de amenazar. Entonces tiene que haber un protocolo que permita, primero, que ellos se reúnan, me invento, en el cuartel modelo, en donde van en un bus blindado, debidamente escoltado a la guardia, para que no haya y segundo, no se sepa cuáles son sus nombres, no estén debidamente ni identificados ni nada, si es posible con el rostro cubierto todo el tiempo. También necesitas una infraestructura carcelaria que trate en la medida de lo posible a través de tecnología que los reos puedan circular y cambiarse y moverse de un lugar a otro del patio de la celda y viceversa, sin tener contacto con los guías penitenciarios, ¿verdad? De tal forma que reduces al máximo la posibilidad de contaminación. Pero además, prueba de confianza. El que no, cada 2 meses, cada mes, cada 3 meses, el que no la pasa no puede estar a cargo de un PPL.
¿verdad? Son protocolos, pero hay que comprender que nadie ha querido hacer nada al respecto. Si hasta el segundo mes teníamos procesado a un director del SNAI por estar en el caso Metástasis, ya se imaginan ustedes cómo está todo hacia abajo. Claro, por supuesto. Ahora, hay Claro. que entender la situación de un presidente joven que creo que apenas tiene 45 días en el poder y que entiendo pues está teniendo dificultades de conseguir gente que quiera colaborar con él, que pocas son las personas que se quieren meter a la función pública. Hay que comprender la situación. Y creo que dentro del poco tiempo que tiene, de la poca experiencia política incluso que tiene, creo que hasta ahora ha dado un par de pasos importantes, que es el tema de lo que se habló el otro día la ministra Palencia, hablar con el gobierno americano, con los británicos para que van a poner plata, ¿verdad? Y el tema de las cárceles y el decreto 111. Yo, ¿qué es lo que haría? Me reuniría con los presidentes de los GATS, de la Asociación de los GATS cantonales, de los GATS provinciales, y crearía una política pública para combatir la delincuencia incluso desde cada cantón. Y lo otro que haría sería llamar a la ministra Bakke y decirle, mira, acabo de ver en redes sociales que hay un importante funcionario del gobierno norteamericano ofreciendo ayuda, vaya a tocarle la puerta a nombre mío, por favor, y dígale que como hablamos, qué es lo que van a hacer para ayudar. Creería que es lo que habría que hacer, si es que ya no lo está haciendo, porque creo que el presidente es muy dinámico en esto, en todo caso. Qué bueno, sí, concuerdo con esos puntos, Julio César. Te agradezco, Julio César Cueva, constitucionalista, penalista también, quien ha compartido con nosotros. Que tengas buen día. Igualmente, cuídense, que estén bien. Gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Eduardo, ¿querías acotar algo? No, despedirlo a Julio César, tranquilo. Ok, Vamos perfecto. adelante. Vamos adelante. A Julio César. Ok, bueno, compañeros, me indican que tenemos que hacer un corte. Ok, vamos al corte. Ok, vamos al corte y comentamos al regreso.